Estamos, ¿verdad? Bien. Bueno, em, en los inicios de la década del 60, la búsqueda de una renovación de la música folclórica en Argentina impulsó una serie de innovaciones muy importantes. Los cambios, en su afán modernizador, abarcaron aspectos distintos, como por ejemplo la performance, la temática de los textos, la estrategia de comercialización llevada adelante o el tipo de repertorio abordado. Una de las propuestas más significativas que impulsó este paradigma renovador fue intentar adaptar la música de raíz folclórica a gustos más amplios que posibilitaran llegar a públicos diversos y mercados mucho más vastos. Para ello, la estrategia, entre otras, fue la introducción de elementos provenientes de otras escenas musicales, como por ejemplo la música académica o el jazz, procurando así un sonido nuevo. Esta maniobra permitía entonces combinar el componente regional, que se consideraba típico de la música de raíz folclórica, con elementos que se consideraban universales o más bien globales. La Misa Criolla, que es la obra que yo voy a mencionar hoy, es una obra compuesta por Ariel Ramírez en 1964 y es, podríamos decir, una muestra de esta estrategia. Es un trabajo musical de largo aliento que fue inicio de una serie de obras análogas con mucha presencia en los años 60 y 70 y cuya complejidad y características presuponía entonces un nuevo tipo de oyente, más moderno, más sofisticado y que configuraba, podríamos decir, o es una hipótesis a trabajar, un ejemplo de nacionalismo cosmopolita. Atendiendo un poco al objetivo de este coloquio, lo que se intenta entonces es trabajar un poco con esta noción de nueva canción y podríamos decir que quizá en el caso de la Misa Criolla quedaría un poco desfasado esto, pero el interés por poder categorizar efectivamente qué se denomina por nueva canción o por canto popular, como en el caso que se planteaba ayer y demás, eh, también nos lleva a tratar de posicionarnos en un marco temporal, es decir, ejercer una periodización que nos resulte efectiva o que nos resulte operativa para todos. Y en ese sentido también, eh, bueno, creo que aquí se puede rastrear un elemento que ayudó a conformar muchas de las escenas que posteriormente, como en el caso del nuevo cancionero, adhirieron más bien a esos preceptos más genéricos de los otros casos que se trabajaron en el coloquio. Eh, Ariel Ramírez compuso y grabó la Misa Criolla en 1964, como dije, y puede ser considerada emblemática porque además es una obra de tremenda difusión, es decir, alcanzó niveles de circulación muy amplios que todavía incluso lo tiene. Eh, Como decía, entonces hay una amalgama y vamos a ver un poco ese juego relacional entre elementos locales o que se querían enfatizar del localismo y por otro lado elementos que podríamos llamar como universales o transnacionales para ser más claros en el concepto. La obra es una obra para para voces solistas masculinas, para un coro mixto y para un conjunto instrumental híbrido que incluye guitarra, charango, un set de percusión bastante variado, pero también de características folclóricas, contrabajo y un clave, ¿no? Que a eso daría también la marca muy característica, que en otras presentaciones posteriormente, muchas veces supongo que por una cuestión de necesidad, se reemplaza ese instrumento por el piano. Se editó en noviembre del 64 y como dije logró un éxito bastante importante y lo que tomaba era la estructura tradicional de la misa en tanto género de música sacra que trasladaba algunas secciones fijas de la liturgia en el plano musical. Vamos a ver si se puede escuchar un pequeño fragmentito para quien no conozca la obra, como un modo de, como un mojón nomás. Señor, ten piedad de nosotros. Señor.
Bueno, la misa, entonces, como decía, toma el ordinario, lo que se conoce como ordinario de la misa católica, que está compuesto por el Kyrie, por el Gloria, el Credo, el Sanctus y el Agnus Dei. En realidad, el Benedictus no es tomado, que es un número más, no es tomado por Ariel Ramírez. Y a cada uno de de estas partes, que es una especie de suite, si hablamos musicalmente, cada una de estas partes le otorga una identificación con ritmos con los que basa su composición, en cada uno como aparece aquí. Eh, Ramírez tenía la idea de componer una obra religiosa desde los años 50, cuando tuvo una estadía europea de estudios. Ramírez era un músico de formación académica, un pianista de conservatorio, pero que se había dedicado a la música de raíz folclórica y había realizado viajes por Argentina, un poco apadrinado por Atahualpa Yupanqui para conocer eh, más cercanamente cómo componer sobre estos ritmos o cómo trabajar sobre estos ritmos. De todas maneras, su apuesta estética no es tan tradicionalista como quizá hubiese preferido el propio Yupanqui, sino que más bien estaba en una búsqueda de amalgamar algunos elementos de la música académica o del lenguaje académico con la música de raíz folclórica. Ramírez tuvo esta idea, pero sin embargo el que es un elemento esencial en esta historia es el padre Antonio Catena, que era un amigo de Ramírez, que era el presidente de la Comisión Episcopal para Sudamérica, es decir, una persona importante dentro de la curia católica, quien es el que lo impulsa a que sea efectivamente esta obra religiosa que tenía pensada Ramírez, la que sea en forma de misa. Y esto es interesante para algo que voy a retomar más adelante, que tiene que ver con el contexto. La primera aproximación que vimos aparece bastante circunspecta, digamos, la interpretación. Ahora un fragmentito más para ver que también hay otras variantes, en este caso el Santus, que está hecho sobre el formato de carnaval cochabambino. Santos, santos, Señor Dios del universo. Santos, santos, Señor Dios del universo. Llenos está en los cielos y la tierra de tu gloria. Llenos está en los cielos tierra de tu gloria. Bueno, la primera mitad de la década del 60 pareció ajustarse bien a este tipo de experimentación que proponía el compositor, y en especial en esta obra, no solo por las innovaciones que podían ser en el plano musical, sino por un clima cultural más bien propicio para este tipo de ejercicios que combinaran lenguajes musicales diversos. Si bien la composición de la obra se enmarcaba en el proceso de renovación de la música de raíz en el cual, digamos, participaba Ramírez junto con otros músicos, la inserción se daba en un plano cultural sumamente revulsivo, luego de la caída del peronismo, en un plano como el de la Guerra Fría en lo internacional, y además, como mencionaba, algo que está vinculado con la cuestión religiosa. Esto tiene que ver con que hay 4 puntos que a mí me parecen esenciales, lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible, de marcar del contexto. Por un lado, el Concilio Vaticano II, que se estaba desarrollando justo en ese momento, y en donde hay un elemento clave que es el paso de la celebración de la misa en latín a la celebración de la misa
en los idiomas vernáculos, es decir, en las lenguas nacionales. Por lo tanto, se traduce eso del latín y el propio Catena es quien está comisionado para hacer esa tarea para América Latina. Por eso Ramírez recibe el texto cuando aún no ha concluido el cónclave, es decir, el Concilio Vaticano, ajustándose a la nueva normativa. Y esto podía ser también una estrategia de parte de la Iglesia Católica que encontraba ciertas resistencias en algunos sectores muy tradicionales que no querían abandonar la práctica tridentina de la misa en latín. Por lo tanto, este acercamiento a una música nacional y en todo caso también en un idioma nacional era una operación que me parece importante destacar. Por otro lado, la obra se da en el marco de lo que se conoce como el boom del folclore en la Argentina o de la música folclórica en Argentina, que tiene variadas aristas, desde representantes, podríamos decir, bien tradicionalistas. Ahí vemos una nota en la revista Folklore, donde justamente está la figura de Ariel Ramírez, pero donde también tenía otras opciones, como había sido la del nuevo cancionero, que si bien tiene vasos comunicantes, su apuesta era mucho más politizada y diferenciadora o de ruptura, es decir, una propuesta que tenía hasta características de vanguardia, no solamente por lo que proponía, sino por la forma en la que lo proponía, en relación al escenario de música que era bastante complejo en Argentina, con un alto nivel de circulación y con grandísimos estándares de venta. De todas maneras, este era un escenario que no estaba exento también de algunas rispideces. Asimismo, el escenario político propiamente dicho en Argentina, postperonista, de lo que se conoce en la historiografía como el empate hegemónico, es decir, estas luchas entre distintos sectores, una tensión entre un nacionalismo popular, a veces encarnado por el peronismo y por otras vertientes, y un liberalismo más bien cosmopolita en lo cultural y también en lo económico, pero que tiene al partido militar muchas veces como su estandarte principal. Era un escenario muy complejo en términos políticos de la Argentina que se vivía. Asimismo, en el contexto general, la Guerra Fría y los proyectos reformistas y o revolucionarios que había también tienen para mí cierta incidencia, en especial en la propia figura de Ramírez y de Félix Luna, que es colaborador en el disco de la Misa Criolla, por su adscripción al desarrollismo. Ahí aparece junto a Fidel Castro Arturo Frondizi, que eran, digamos, ellos dos eran, me refiero a Luna y a Ramírez, eran militantes del desarrollismo frondicista, propiamente dicho. La misa criolla en sí mismo, entonces, proponía acompañar este proceso de renovación en un doble sentido. Por un lado, dotar de mayores características transnacionales a la música folclórica a partir de cierta depuración y complejización del discurso musical. Se incorporaban eh, elementos que, entre comillas, podríamos llamar universales, en este caso el tema religioso, o el instrumento como el clave o los arreglos corales podían marchar también en este sentido. Como obra musical compleja, también la misa criolla resignificaba la relación con el público al interior de la Argentina misma, apuntando a captar oyentes de clase media, urbanos y cosmopolitas, que era un público que generalmente era reacio a determinadas prácticas de la escena folclórica, pero que en esta renovación encontraban un nicho donde canalizar ciertos aires de modernización y sofisticación. Si bien se enfatizan diversos tópicos que ofrecen una representación de ciertas regiones de la Argentina en clave folclórica, hay elementos que intentan más bien matizar o disminuir la presencia del localismo en la obra. Como señala Claudio Díaz, al analizar la portada, que es la que está aquí, bueno, hay muy pocos elementos que vinculen con el mundo folclórico, más allá quizá de la tipografía de la letra y del término criollo, ¿no? Después lo demás es más bien una apelación religiosa que apunta como ser universal, ¿no? Juliana, vos me avisás cuando falten 5 minutos. Quedan 5 minutos. Bien, venía bien entonces. Entonces, esto también permite expresar un pensamiento en relación al término misa y criollo, ¿no? La misa identifica el formato musical, obviamente ligado al culto católico o al culto cristiano. Pero la advocación al localismo aparece aquí con la mención de criolla, ¿no? No se trata de una misa ordinaria o de una forma musical propiamente dicha, sino que se le agrega al sustantivo la modificación a partir del adjetivo que tiene mucho peso, que es el caso de criollo. Por criollo podría ser también algo
muy difícil de catalogar. La misa aparece como criolla, pero no se identifica como folclórica ni tampoco como argentina. Eso tal vez puede ser un rasgo que subyace ya en el propio uso del término al pensarlo como algo híbrido, como una obra que justamente musicalmente era híbrida. O tal vez pensándolo más en clave regional. A lo mejor Ramírez no tenía la idea de que sea propiamente una misa argentina, sino al incluir, por ejemplo, como escuchamos, un ritmo mm, que es boliviano, una idea más regional. Por supuesto que el objetivo de este transnacional tenía una fortísima impronta comercial, eso no puede ser soslayado. El impulso de Philips, que era la casa grabadora, venía operando en este mismo sentido. Ya se había intentado con Coronación del Folclore, que había reunido el propio Ramírez, también a los fronterizos, que son los que vimos en el primer ejemplo musical, y al guitarrista Eduardo Falú, en una idea de universalizar, como dice Díaz, la práctica folclórica. Eso queda expresado en el propio encarte del LP, que dice: la misa criolla, estoy citando, ha de abrir indudablemente las puertas para un mejor conocimiento de nuestra música folclórica en el mundo. El énfasis puestos en estos aspectos transnacionales operaba también como un estímulo para poder acercarse hacia otros escenarios, ¿no? Aquí, bueno, hay una muestra de la circulación y todos los países. La propia casa discográfica se encargaba de marcar todos los países en donde había sido editada. Y también distintas versiones, ¿no? Como la de José Carreras, o la del grupo Ayacucho, o la misa criolla rock, ¿no? Que parece cierto contrasentido. Se realizó una gira europea en 1967, de ahí el primer ejemplo que se pasó. Y aquí hay una cosa interesante. La gira incluía a los intérpretes de la misa criolla, pero también a otros intérpretes. Aquí aparece, no sé si se verá muy bien, pero aparece Mercedes Sosa, quien no participaba de la misa, pero fue una gran gira que Philip realizó para promocionar a estos músicos. Se ejecutaba la misa criolla, pero también en otras presentaciones los músicos hacían sus propios números musicales. Pero si todo este énfasis en quitarle cierto localismo y en dotar a la música de características más globales, creo yo que tal vez en las presentaciones esas quedaba un poco distorsionado. Jaime Torres, quien ejecuta la misa criolla vestido de frac, con moñito, con saco, aquí aparece, digamos, vestido más relacionándolo en una performance que aparentemente quería vincularlo con la música que realizaba. Esta transnacionalización, y por supuesto hay una jerarquización presente en el EP, entonces posee una serie de criterios valóricos que están presentes en el campo. Operaba entonces la misa criolla como un elemento legitimador a partir de la vinculación con la Iglesia Católica. La misa además propone un doble acceso para aquellos que son religiosos, escucharlo a pesar de que no sean folcloristas como oyentes, y por el otro lado podía ser alguien que no fuese creyente quien se acercara por el estímulo musical. Para ir concluyendo entonces, en este sentido, el lenguaje musical cercano a lo académico y los aspectos performativos anexos también se hacían presentes y se vinculaban con lo religioso, porque esto ofrecía una aproximación a la práctica de concierto tal como eran concebidos por la música erudita. Si bien el ámbito religioso no era propiamente una sala de conciertos, se asemejaba en muchos aspectos, ya que incluía una solemnidad similar y donde se privilegiaba la escucha atenta y reflexiva y se prescindía de la danza y el aspecto festivo muy propio de los ámbitos donde se desarrollaban principalmente las presentaciones de solistas y grupos de raíz folclórica. La escena musical de raíz folclórica, entonces, que reivindicaba aspectos telúricos y ligados al esencialismo, convivía en forma desigual con elementos culturales como el hispánico o el indígena, en una forma selectiva de mestizaje, y se presentaba la paradoja, para el caso argentino, donde el folclore identificaba, o la música folclórica identificaba territorialmente al interior del país, a pesar de que la producción, difusión y circulación se orientaba principalmente, aunque no únicamente, desde la porteña Buenos Aires, ciudad que era sede de una potente clase media, bastante reactiva para con ese interior mestizo. Entonces estos elementos constitutivos del mestizaje solo eran aceptados por la cosmopolita Buenos Aires, en tanto productos con cierto exotismo. La estrategia entonces para llevar una forma más plena a este público urbano y transnacional podía ser a partir de reelaborar el discurso musical con elementos que aportaran un diálogo con otras escenas musicales, ya sean estas de carácter vanguardista o ligadas al ámbito académico o de corte transnacional,
lo que claramente significaba un valor para este tipo nuevo de audiencia. De forma que un espíritu nacionalista, pero a la vez cosmopolita, se hacía presente en la propuesta de Ramírez, lo cual puede parecer en cierto modo contradictorio, pero que se enlaza muy bien con el proyecto político desarrollista, el cual querían en todo caso representar. Para finalizar, entonces, en tanto obra híbrida y experimental, tuvo su condición de posibilidad, como dije, en el clima conciliar y también en el boom del folclore y en el clima político nacional y transnacional. A pesar de ello, la idea de nacionalismo con tintes cosmopolitas podía reunir aquello que se consideraba propio y distintivo con aspectos y formas de circulación global, y parecía no solo una apuesta plausible, sino también que había demostrado ciertos indicios de concreción. Bueno, espero se haya entendido, gracias. Muchas gracias, Ariel. Bueno,